entrevista, que estamos hoy con Rosa Medina, que eres músico, psicóloga, terapeuta Gestalt y también fundadora del Instituto Canta, en donde difundes y desarrollas tu propio método de trabajo, ¿no? Que lo llamas canto libre y transformador. Así que, bueno, Rosa, bienvenida. Pues muchas gracias, bienvenida también. A este encuentro virtual, ¿no? y bueno, para empezar me gustaría un poco que me contaras cómo fue que te interesaste por la voz y por el poder de sanación que tiene la voz. Bueno, mira, en realidad fue un autodescubrimiento, porque claro, yo soy músico en el sentido que he hecho la carrera de piano desde pequeña, hice flauta travesera también, o sea, pertenezco a una familia de músicos, mi padre era pianista de profesión y profesor en el Conservatorio de San Sebastián. Entonces, claro, mi vida en la infancia ha sido música, por todas partes. Entonces, pero la voz, digamos, me vino después. O sea, yo con 13, 14 años empecé a tocar la guitarra, ahí mi padre no se metía, le parecía que era como un juego, ¿no? Como un entretenimiento para desahogarme, así, no se metió, no me hizo hacer voz ni nada por eso, menos mal. Entonces yo, digamos que, como muchos adolescentes, en la adolescencia yo cantaba con la guitarra, y componía canciones, bueno, me gustaba eso, ¿no? Pero fue mucho después, cuando yo di, digamos, con el descubrimiento de la voz como potencial de sanación, ¿eh? Y lo descubrí en un momento de mi vida en el que yo pues estaba atravesando una cierta crisis, después de haber estudiado psicología, de haber hecho la formación en terapia Gestalt, también hice corenergética, seguía ya desde muy jovencita a Claudio Naranjo, que ha sido siempre mi maestro y como un faro en el camino, ¿no? Digamos que en un momento, pues tendría 28 años o por ahí, yo estaba atravesando una crisis personal, de separación, en fin, una cosa bastante normal en estos tiempos, y fue una situación bastante dura, difícil, y en un momento determinado en el que me encontraba sola en mi casa y con un estado fuerte de ansiedad y de angustia, de miedo, de incertidumbre, en fin, pues me puse como a meditar para calmarme, porque yo ya seguía a Claudio nos había introducido en la meditación y pensé, bueno, esto me calmará, ¿no? Y entonces me puse como a meditar ahí con mi cojincito, ¿no? En el suelo. Y claro, la meditación, el hacer calma, pues tú sabes, en la Gestalt pues sale la figura, lo que está dentro, sale, Sale de todo, repente se ¿no? pone en relieve, ¿no? Y entonces, claro, me vi en un estado de angustia, pero a la máxima potencia, ¿no? Y claro, la meditación en ese momento no me ayudó, o yo no sabía, no tenía práctica de meditación como para poder recentrarme, reequilibrarme. Y entonces, pues, después de haber hecho la Gestalt, que te permite fluir y dar voz a las emociones, y pues me vino espontáneamente empezar a sacar sonidos de mis emociones, ¿eh? Eso fue espontáneo, era como si yo tuviera una energía dentro que necesitaba sacar para liberarme, y entonces pues sí que atravesé pues todos los estados de esa angustia, pues desde el miedo, el dolor, la tristeza, la rabia, ¿no? Fui atravesando todas las emociones una detrás de otra, y el input que me venía, la consigna interna que yo seguí, no racional, por supuesto, espontánea, intuitiva, instintiva, fue poner sonido a lo que me ocurría. Ponerle sonido, voz, movimiento, gesto, ¿eh? Y así fue atravesando, pues el miedo, temblaba, hacía como cosas de voz con el miedo. ¿Cómo se traducía ese miedo, ese temblor, a sonido? Y claro, cuando yo le daba ese sonido sin censura ninguna, pues llegaba un momento en que me liberaba y pasaba a otra cosa. Y como las capas de una cebolla, tú sabes, pues detrás del miedo apareció el dolor, ¿no? Y ese dolor pues también que se convirtió en un llanto, pero ese llanto también con voz y con sonido, ¿no? Un poco como el canto flamenco, ¿no? Que es un lamento vivo, un sollozo, ¿no? Cantado, pues algo así, ¿no? Algo así yo me dejé como
me entregué a ese llanto con voz, con movimiento. ¡Ah! No, yo cantaba llorando, ¿no? Y entonces también ese llanto tuvo su salida y al final pues apareció la rabia, claro, que está detrás de la tristeza, muchas veces del dolor. Y entonces pues también la rabia me la dejé sentir, ahí aparecieron como animales feroces, ¿no? Y yo pues era como sentirme ese animal que abría la boca y las fauces, ¿no? Y se comía todo, ¿no? O, por ejemplo, también me sentía como una mujer salvaje allí en una tribu, dando golpes, ¿no? Y cantando también. ¡Ah, ah, ah! Yo hacía como lo que me venía en ese momento para sacar toda esa energía de rabia y transmutarla, ¿no? Cambiarla, transformarla. Claro, yo todo eso lo hice a nivel de trance y totalmente sin pensar, ¿no? O sea, me metí en el hemisferio derecho y dejé rienda suelta a ese instinto, un poco de supervivencia emocional, porque yo en ese momento entré muy mal y salí pues bien, ¿no? O sea, cuando yo di rienda suelta a todo ese estado emocional que tenía, al final pues yo me sentí bien, me sentí como una especie de calma interior, de sosiego, de alivio, ¿no? Y también esa calma y ese sosiego también lo empecé a cantarlo, ¿no? Entonces, a partir de eso me venían como estados más, o sea, como sonidos más melódicos, pero todo espontáneo, todo improvisado. Y me acunaba, ¿no? Era como yo misma me iba como dando un canto de amor hacia mí misma, de cuidado, de protección, pero me dejé que salieran voces espontáneas, aunque fuera ese momento más melódico, porque el estado mío era más pausado y podía expresarse en algo melódico. Sí que es verdad que nunca me agarré a un canto conocido, ¿no? Y eso que yo pues sabía muchos cantos y podía tener muchas melodías conocidas en la cabeza, ¿no? Pero como que sentí que lo que yo tenía que hacer, lo que yo hacía o lo que me sanaba, era entregarme a un canto libre que no estuviera supeditado a nada conocido, para que pudiera traducir fielmente mi estado interno, ¿no? Y claro, pues eso fue, digamos, lo que en ese momento, en un trance que duró una hora más o menos, yo pasé de un fondo muy oscuro, de haber tocado como el fondo, pasé a un estado yo diría hasta de luz, de paz interior, de saberme que aunque la realidad fuera era difícil, yo dentro ya no estaba igual y podía agarrar mi timón, ¿no? Y poder sostenerme. Entonces, para mí, ese fue el inicio de un canto que a mí me curó, que a mí me transformó y que entonces yo a partir de ahí, desde mi experiencia, dije, pues a lo mejor esto le puede ayudar a otros, lo mismo que me ha ayudado a mí, porque el proceso fue muy veloz, ¿no? Claro, fíjate que yo te escucho, ¿no? Y me has transportado como a un viaje interior, Sí, ¿no? Con muchas emociones por distintos estados, ¿no? Y además, como tú dices, saliendo desde un lugar como muy intuitivo, ¿no? O muy claro. verdadero. Y Mm. justamente quería preguntarte qué poder crees tú, ¿no? Que tiene la voz para cualquier persona. Claro, pues mira, yo creo que la voz, claro, está en la base de la palabra, digamos, antes del lenguaje, los primitivos, los ancestros, ¿no? Se comunicaban por sonidos y todas sus emociones las expresaban como un bebé, ¿no? Como los bebés que todavía están incondicionados, ¿no? Y se expresan por instinto, ¿no? Si tienen frío, si tienen calor, si tienen placer, si tienen miedo, ¿no? Pues yo me imagino que los primitivos también veían a un mamut y ¿no? Harían cosas así para transmitirse el estado de alerta, de miedo, de protección de unos a otros, ¿no? O sea, como que la voz tenía el potencial de la supervivencia, ¿no? Seguramente, antes que nada.
como para un bebé también, su voz es lo que le hace sobrevivir, porque si no llora, pues a lo mejor la madre no se da cuenta que tiene hambre y le da de comer, ¿no? O que está a disgusto, que tiene que cambiarle el pañal o que tiene una herida. El bebé se expresa por lo que siente, ¿no? Y se expresa con su voz y no con las palabras. Entonces, quiero decir que el potencial de la voz curativa, o sea, y de sanación y de supervivencia la tenemos incorporada en nuestros genes, ¿no? Luego todas las culturas lo han utilizado, porque si vamos a los orígenes pues también de las tribus primitivas, ¿no? Que todavía hay en algunas partes del Amazonas o del mundo, todavía se expresan con los cantos, ¿no? Los cantos, el ritmo. Con esos cantos se dan fuerza para ir a la guerra, a la caza, para pasar los ritos de pasaje, ¿no? De una fase de la vida a otra, para cantar en la muerte, en los matrimonios, en los nacimientos, ¿no? En la cosecha, en todo lo que hay que celebrar o lo que hay que transitar, se puede expresar con sonidos y eso que da a la gente, le hace sentirse en comunión, en cohesión, ¿no? O sea que el poder de la voz del canto también es muy elevado, ¿no? Y luego también hay que decir que ahora mismo la ciencia, ¿no? La neurociencia también ha apoyado el canto, ¿no? O sea, como sanación, porque se ha visto por experimentos científicos, ¿no? Que cuando cantamos liberamos endorfinas y estos son las hormonas de la salud, del bienestar, ¿no? De la felicidad. Por eso la gente que canta en coro se siente bien, porque liberan endorfinas. Y también se ha comprobado que se libera oxitocina, que son estas hormonas del estrés, o sea que se alivia también el estrés, se calma la ansiedad, por tanto, mejora el sistema inmunológico. O sea, hay un montón de propiedades que se han visto que son beneficiosas para la gente cuando canta, ¿no? Incluso, fíjate, te voy a decir, un estudio, ¿no? Vio como personas que cantaban en un coro, a un cierto momento, tenían se habían autorregulado a nivel cardiovascular, tenían más o menos el mismo ritmo de latido del corazón, ¿no? O sea, como que esto se ha visto que crea una energía entre todos, donde se sienten de repente muy cohesionados, muy bien todos, o sea, como que el hecho de cantar, ¿no? De cantar juntos. Además, se ha comprobado que el canto que está en el hemisferio derecho, ¿no? Pues está activando esa parte del cerebro que tiene que ver con la intuición, con la imaginación, con la creatividad, ¿no? Que son áreas del cerebro que muchas veces no tenemos tan exploradas porque tenemos mucho más evolucionado el izquierdo y el análisis y, ¿no? La racionalidad, ¿no? Entonces, como que no porque sea malo, pero lo tenemos mucho más desarrollado que el otro, ¿no? Excepto a lo mejor los artistas que han tenido más preponderancia del hemisferio derecho, pero la música y el cantar está en esta parte del hemisferio derecho, ¿no? Y además también ahí en ese hemisferio derecho están las emociones, con lo cual la música y las emociones van unidas, ¿no? Por eso cuando tú escuchas música sientes cosas, ¿no? Te llega una emoción, te llegan incluso la imaginación, visualizaciones, ¿no? Porque estás actuando en ese hemisferio. En fin, como que el canto al final pues te va llevando a una sensación de bienestar, de autoestima, de habilidad también para comunicarte con otros. Tiene muchas virtudes, ¿no? Sí, la verdad es que escuchándote, Da no ganas, sé, ¿no? dan ganas de cantar, ¿no? Sí, sí. Pero también me parece muy interesante lo que estás comentando, ¿no? Como que la voz está antes que el lenguaje, ¿no? Y como que va a un lugar mucho más primario, ¿no? Mucho más emotivo, emocional, intuitivo, ¿no? Claro, Y sí, fíjate sí, que sí. también con todo esto, yo me estaba preguntando cómo se puede, bueno, nosotras que estamos en el mundo de la terapia, ¿no? Y como psicólogas, cómo se puede llevar a la terapia también el trabajo con la voz, ¿no? Claro. Pues mira, esa fue la primera pregunta que yo me hice cuando yo di con este modo de sanarme, ¿no? Cuando yo me di cuenta, después de tantos estudios, ¿no?
que al final lo que me sirvió en ese momento fue sacar mis emociones con la voz y transitarlas con la voz, y eso fue lo que transformó. Yo luego me pregunté, bueno, esto podría servir a otras personas, ¿cómo puedo hacer de esto que me ha ocurrido una herramienta terapéutica, ¿no? Claro, yo tenía conocimientos de la Gestalt, del trabajo con el cuerpo también, entonces pues por ahí lo llevé, pero yo empecé, por ejemplo, a los pacientes a preguntarles, bueno, esto que me estás contando, ¿cómo sería si le pusieras un sonido? Si me lo contases con un sonido. Y claro, ahí lo descolocaba, ¿no? Porque decía, ¿cómo con un sonido, no? Uno que está habituado a contarte cosas, ¿no? Y a explicarte y a entrar en la emoción, pero desde lo que explica, por tanto, desde una racionalidad, ¿no? Entonces yo le decía, ponme un sonido a esto que me estás diciendo, pues de tu padre o de cómo te tenías miedo cuando eras pequeño, cuando llegaba y vociferaba, en fin, cómo ese niño ¿qué quisiera decirle a ese padre si pudiera ahora, ¿no? Pero no digas con palabras, ponle un sonido. Por ejemplo, yo le daba un ejemplo, una entonación. ¡Ah! Y tú vas con esa entonación, imaginando que está tu padre ahí, pues vas a ponerle un gesto y vas a ponerle la intensidad que tú sientas. O sea, lo que tú quisieras decirle, se lo dices con el sonido. Y claro, ahí la gente, de repente, no sabía dónde se metía, ¿no? Porque parecía como un juego, hago un sonido, pero claro, cuando tú a ese sonido le pones una intención, entonces ya el alma sale, o sea, digamos, lo que tú tienes que expresar, lo que te has callado desde siempre, ahí sale como mucho más fácil, porque no tienes que racionalizarlo, ¿no? Que haces un poco lo que ocurre en la terapia, que la persona se resiste a entrar en el dolor, ¿no? Y prefiere estar ahí explicándote cosas. Pero con esta modalidad yo lo que me daba cuenta es que la gente entraba más fácil en la herida, porque de repente la persona se ponía a lo mejor a expresar todo su llanto, su dolor o su rabia, ¿no? O sea, de la entonación luego de repente salía una rabia o salía algo que tocaba la herida originaria, ¿no? Y claro que eso es lo más difícil a veces de hacer en la terapia, porque la gente se defiende, no quiere entrar ahí porque es doloroso, pero todos sabemos que si no entra ahí no puede salir, no puede darle como una nueva reestructuración de ese capítulo de su vida, ¿no? Entonces es importante como darle esa herramienta de que él pueda expresarlo y luego pues ya terapéuticamente pues se va buscando la salida, ¿no? Pero primero hay que sacar la herida, hay que darle voz a ese niño que se cayó, ¿no? Sería como ir directamente, ¿no?, a la herida, sí, para poder de alguna manera sanarla y sacar lo que quedó ahí enquistado, bloqueado, ¿no? Y dar la oportunidad a la persona de que pueda liberarse, ¿no? Exacto. Yo hago formaciones a veces de voz y Gestalt, ¿no? Por ejemplo, dentro de la formación de terapia Gestalt, en algún centro de Barcelona y de Mallorca, pues hago un módulo de voz específico de voz para los terapeutas, ¿no? Y todos, suele ser un módulo que se hace en segundo o en tercero de formación. Y todas las personas me devuelven siempre lo mismo, que se quedan impactadas de lo potente que es, de lo rápido. Dice, es que no me puedo imaginar cómo en tan poco tiempo una persona va directa al meollo de su dolor o de su historia, ¿no? Y que además no hace falta muchas veces ni que me cuente la historia, porque yo ya, cuando le digo canta eso que estás sintiendo en tu cuerpo, de repente yo ya siento que a lo mejor es una voz infantil y a lo mejor me basta con decirle cuántos años tienes ahí en esa vocecita. Y entonces la persona ya se mete en esa vocecita de cuando tenía 3 años a lo mejor, ¿no? Y entonces expresa a esa niña con 3 años lo que no pudo decir y de repente pues salen muchas cosas, ¿no? Como que no hace falta que te cuente tanto, que haya tanto contar la historia, que ahí no se nos van muchas veces las palabras, ¿no? Y de repente ponerle en el sonido va directo y entonces el trabajo es muy veloz, muy veloz. Y eso me lo devuelven muchos los alumnos, que se quedan impactados de eso, ¿no? De la potencia y de la rapidez con la que se contacta la herida.
Muy, muy interesante, la verdad, Rosa. Fíjate que también yo que me dedico, bueno, recibo muchas personas, ¿no? Que están en o han pasado o están pasando un proceso de ruptura, ¿no? Que los psicólogos sabemos, bueno, pues Claro. que requiere, ¿no? Distintas fases de lo que llamamos el duelo, ¿no? Cómo también podría ayudar en este sentido, ¿no? El trabajo con la voz para que la persona pueda ir atravesando estos distintos momentos, ¿no? De un Claro. proceso de duelo. Sí, además porque mira, hay mucho pudor muchas veces en el expresar las emociones, ¿no? Sobre todo las emociones fuertes, dolorosas, ¿no? Entonces, en la terapia o sea, la terapia tiene que ser un espacio donde la persona pueda sentirse con esa protección para poder expresarse libremente lo que tenga dentro, ¿no? Pero claro, muchas veces la palabra te condiciona, es como si hubiera una interferencia con la emoción, ¿no? Porque siempre hay como un reajuste, como un contar, pero no entrar, ¿no? Entonces, cuando tú les pones a expresar con voz, como diciendo, dale rienda suelta a tu niña herida, ¿no? No pienses en el adulto que, bueno, ha pasado esto, hiciste eso, lo otro, o sea, deja todo, dale rienda suelta a tu niña, porque la niña, la parte herida, es la que tiene que salir primero de todo, ¿no? Hay que darle expresión, que si quiere patalear, que si quiere pegar, que si quiere llorar, que si quiere gritar, lo tiene que poder hacer, ¿no? Entonces, claro, esto ayuda mucho cuando hay expresión de las emociones abiertamente, con voz. El duelo se transita más fácilmente y yo diría que incluso más velozmente. O sea, yo también suelo intervenir en una formación que es de acompañamiento al duelo para terapeutas, ¿no? Y también hago un módulo de voz, precisamente porque ayuda, facilita la expresión de la voz y además sin palabras, o sea, sin encanto libre, digamos, facilita mucho ese transitar de las emociones, porque lo que no te ayuda a superar un duelo es estar como ahí enfangado, ¿no? En una rabia, en una negación, en una tristeza, en una depresión. Estar ahí enfangado es lo que no te hace avanzar. Pero cuando tú expresas ese dolor, pues ya lo pasas, ¿no? Y eso para cualquier duelo, sea de pareja, sea de muerte de alguien, ¿no? Sea de la finalización de la historia, de cualquier cosa. Sería como dar permiso, ¿no? A poder soltar todo eso que está dentro y que, no que se te ha quedado, se te está indigestando, ¿no? Como el no haber Sí. sacado toda la emoción o todo el dolor que en su momento pasaste o estás pasando, ¿no? Me ha venido un ejemplo, ¿no? De alguna vez en los grupos, ¿no? De alguna persona, recuerdo que tenía un duelo abierto, a lo mejor de un padre que murió, y cuando le preguntas, ¿y cuánto tiempo hace que murió tu padre? Porque viéndola como estaba llorando y acongojada, parecía que era reciente, ¿no? Y recuerdo una vez que una persona que hacía 20 años que había muerto el padre, pero ese dolor era en carne viva como si hubiera muerto ayer, ¿no? Entonces, eso significa que uno se ha quedado en un luto sin resolver, ¿no? Entonces, ahí en ese caso yo le pongo una persona, como un poco las constelaciones, ¿no? Pongo a una persona de muerto, de que haga de padre, y a la persona le digo, ahora cántale lo que no pudiste decirle, ¿no? Lo que se te quedó ahí sin poder resolver, ¿no? ¿Qué le quisieras decir para poderle liberar y dejar que esa alma se vaya tranquila donde tenga que ir? Y entonces, bueno, es como muy íntimo, ¿no? Porque ahí la persona, cuando empieza a cantar, ¿no? O a expresar con sonidos, ¿no? Y a lo mejor, pues, o sea, desde su mayor intimidad, sin contar nada, pero ella sabe lo que le está diciendo a ese padre, ¿no? Es súper íntimo y conmovedor, pero la persona se ha liberado después. Es como que el sonido, es la música en general, ¿no? Mm, Llega con mucho más que las palabras. O Sí, sea, la música tiene varios significados a la vez, ¿no?
puedes decir mucho solo con un sonido. Más profundo, ¿no? que la palabra, ¿no? Un lugar más dentro. Sí, Ros, sí, sí, sí. te quería también preguntar, ¿no? Igualmente, por ejemplo, las parejas, ¿no? Que vienen también a terapia y que a lo mejor están pasando por un momento de crisis, pero que quieren, bueno, pues mejorar sus vínculos, ¿no? Y recuperar un poquito más de conexión, de comunicación, cómo también se puede utilizar la voz, ¿no? Para ayudar a estas parejas que a veces vienen a consulta como ya un poco desesperadas, ¿no? Sin saber muy Sí, bien ya cómo avanzar. sí. Bueno, yo también he hecho algunos trabajos con parejas y con la voz, sobre todo en talleres, ¿no? Porque alguna vez ha parecido que hay una pareja y entonces pues les pongo uno delante de otro y que se canten, ¿no? Que se expresen con sonido. Entonces, a lo mejor pues les digo, pon una mano en tu corazón y una mano en el corazón de la otra persona y allí se van cantando, ¿no? Cuando digo cantando puede ser entonaciones, ¿eh? O sea, cosas muy sencillas, no hace falta cantar el Rigoletto, ¿eh? O sea, es como algo muy sencillo como una entonación, proyectar un sonido en el corazón del otro, ¿eh? Y eso, simplemente mirándose a los ojos, es impactante. Una cosa tan sencilla, de repente les ves que se ponen a llorar, que, ¿no? O sea, como que es como si se conectasen alma con alma. Como O, por ejemplo, recuperar, porque es algo que nunca han hecho, ¿no? claro. ¿Cómo? No, decía como recuperar esa conexión, ¿no? De pareja, desde un lugar que no es la palabra, ¿no? Sí, Mm. sí, Qué sí, bonito y sí, qué sí, sí. poderoso, ¿no? También esto que cuentas. Sí. Por ejemplo, otro ejemplo que te puedo dar es que a veces con mujeres embarazadas es impresionante también cómo pueden entrar en contacto con su bebé, con el sonido, ¿no? Porque cuando yo digo, con el sonido puede ser muy simple, dos entonaciones, como una canción de cuna muy sencilla que te inventas allí, y le vas proyectando ese sonido al bebé que está dentro tuyo y que resuena. Imagínate tú dentro del cuerpo de la mamá, cómo resuena ese sonido, donde la sangre es conductora del sonido, donde todas las células están vibrando junto con el feto, con el bebé, ¿no? Entonces es muy bonito poderle cantar al bebé desde tu corazón, ¿no? Y en ese caso, yo lo que suelo hacer cuando está el papá delante es que le pongo al papá delante de la mujer, ¿no? Si están sentados, pues así haciendo cucharita, ¿no? O sea, como cogiéndose con las piernas, de manera que el bebé está en medio de los dos, Ajá. tripa con tripa, digamos, ¿no? Y entonces ahí, abrazados los dos, digamos, el padre y la madre y el bebé en medio, cantan los dos, ¿no? Y cantan o se acunan, van dando la intención de amor al niño, de acogida, de las ganas que tienen de verle y de estrecharle sus brazos, lo que ellos sientan, ¿no? Que es lo que normalmente se siente cuando Claro, alguien espera un nuevo miembro de la familia, ¿no? Entonces imagínate qué bonito, ¿no? Para esa pareja poder estar como los dos embarazados, ¿no? Cantando al bebé y al bebé le llega la voz de la madre y la voz del padre juntas, qué bonito. ¿no? Es hermoso, ¿no? Es Lo que como, cuentas. A mí me venía la sí, palabra éxtasis. Eso es de estar, ¿no? En el paraíso, vaya. Precioso, Rosa. claro, sí, sí. Mm. O sea, digamos que puede hacer muchas cosas con el sonido, muy sencillas, pero que van directas al grano, ¿no? Mm. Y cómo podemos también desarrollar nuestro potencial, ¿no? Como personas a través de la voz y del canto, Rosa. Pues mira, eh,
sobre todo porque la voz es muy poco conocida, sobre todo la voz cantada, ¿no? A menos que una persona cante, eh, no se conoce normalmente en una persona su voz cantada, tiene como pudor, ¿no? Entonces hay ahí todo un proceso de autoconocimiento de la propia voz y eso tiene que ver con el aceptarse, ¿no? El aceptarse, o sea, tú me preguntabas cómo podemos crecer como personas, ¿no? ¿Cuál es el potencial para poder evolucionar con la voz? Pues es que tú estás experimentando algo desconocido y, y además la voz, o sea, la voz cantada sobre todo, nos da como mucho pudor y mucho miedo, ¿no? Es como decir, ay, yo si no canto bien, mejor que no se me oiga. Esto es muy común. Qué Pero yo lo pudor. que reivindico es, claro, es la voz al alcance de todos. Y no solo para quien canta bien, sino como expresión de ti mismo, tú tienes tu voz y tú la puedes usar. Entonces, eso es como, como echarte a una piscina sin saber nadar y tienes que poder sacar tus recursos, ¿no? Entonces, todo lo que nos abra nuevos horizontes en nuestro caminar nos va a ayudar a nuestro crecimiento. Cuando tú te expones, por ejemplo, en un grupo con tu voz y diciendo, esta soy yo con mi sonido, estás favoreciendo ser aceptada por como eres, no por la imagen idealizada que quieres dar, que nos causa tantos problemas, ¿no? O sea, es como decir, esta soy. Yo potencio mucho en mis grupos que la gente se reconozca por cómo es y no por lo que quisiera que le vieran, ¿no? Entonces, la voz es como que no engaña. Sobre todo cuando tú no, por eso yo no digo, no quiero que cantéis una canción conocida, porque uno se protege en una canción conocida. Quiero que sea tu canto, aunque sea desafinado, aunque sea descontrolado, esa eres tú. Y a mí ya me habla de ti, me dice quién eres, me llega tu vibración y eso para mí es muy bueno. Es como reconocerte en tu intimidad, ¿no? Entonces todo eso va creando como una mayor autoestima en la gente. Al final se siente como con una herramienta que le da un poder personal real, no ficticio, ¿no? No sé, yo siento que es como muy enriquecedor. ¿No? Y además se te nota, ¿no? Que lo vives, lo transmites con muchísima pasión, ¿no? Y la verdad que yo estoy Sí, encantada escuchándote porque es que, no sé, me transporto, ¿no? A imaginar, ¿no? En esas sesiones de canto, ¿no? Y, y fíjate que también lo que dices, ¿no? De cómo a mí me venía como a amar la singularidad de cada uno, ¿no? De que cada uno pueda validarse por cómo es, exacto, ¿no? exacto. Más allá de las diferencias, ¿no? No sé si también en el grupo, ¿no? Hay otros efectos que también ayudan mucho en este sentido, ¿no? Al, bueno, al desarrollo personal, al bienestar interior. Sí, sí, sí. Precisamente el grupo, o sea, yo prefiero trabajar en grupo con la voz que individual. También se puede individual, ¿eh? Pero desde luego el potencial que tiene el grupo es inmenso, porque precisamente los pudores que uno tiene con la voz, cuando los tienes que sostener en grupo, pues ya estás atravesándolos. Y Claro, eso vamos, no tiene precio, como dijéramos, ¿no? O sea, es como es darle una posibilidad muy real a la gente, luego que eso se lo lleva luego al mundo, ¿no? A la capacidad de expresar, de comunicar en cualquier medio, porque tú has tenido la posibilidad de en un grupo expresarte con tu voz, aún no siendo cantante, aún no siendo una voz a lo mejor con registros, ¿no?, buenos de afinación o de musicales, porque para mí lo importante de este método que yo propongo precisamente es la no censura, o sea, que tu voz es tal cual y desde lo que eres y desde lo que tú sientes, tú puedes ir evolucionando y tu voz va a ir evolucionando, pero no porque tú
pretendas cantar bien. Para cantar bien, yo no soy la persona indicada, yo no soy una docente, una profesora de canto, ¿no? O sea, aunque puedo tener ya algunas cosas que puedo decir, pero no es mi campo y no me interesa este campo para mí. Yo soy terapeuta y entonces yo lo que voy a potenciar es que tú te expreses con tu voz como venga y que tú puedas cantar lo que te pasa sin más y gozar, disfrutar de esa posibilidad. Tú no sabes la de gente que me ha dicho, ay, qué bien poder cantar libremente sabiendo que no hay ni bien ni mal, ¿no? O sea, porque precisamente para mí la estética, la belleza de ese canto originario tuyo y genuino está en la autenticidad de lo que tú expresas, no en el producto final, si estéticamente es bonito, según los cánones de la música, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Eh? Entonces, se trata de que tú puedas expresarte sin más y eso en el grupo, claro, es muy bueno porque el grupo supera enseguida las vergüenzas, ¿no? Porque todos están en el mismo barco, con la misma dificultad. Entonces, claro, si uno lo hace, pues yo también, ¿no? Y si gritamos todos juntos y hacemos un infierno de sonido, pues yo me meto ahí también, ¿no? Y claro, me libero gracias al grupo, ¿no? Claro, que el grupo facilita, ¿no? Mucho. Facilita mucho. Por eso es un gran potencial y yo prefiero hacer los trabajos de voz en grupo. Y Rosa, aparte que cuéntanos, luego, bueno, pues... sí, cuéntanos Sí, un poquito, ¿no? Sé que haces muchos talleres, que ahí en tu web hay un montón de talleres y de vídeos y, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito qué talleres haces y, bueno, cómo son. Pues, mira, lo de los talleres también ha sido mi proceso de evolución con el método de la voz, ¿no? Porque tú imagínate, al principio me lo tuve que ir inventando todo, ¿no? Bueno, siempre me lo he inventado todo, o sea, porque no he tenido un maestro de voz, ¿no? Pero digamos que con las herramientas que yo he ido teniendo de apoyo, digamos, desde la Gestalt, la corenergética, Claudio, Naranjo, ¿no? O sea, todo esto a mí me ha inspirado para luego yo hacer trabajos con la voz, ¿no? Y con el tiempo había gente yo ya sabes que he estado en Italia 20 años, entonces había gente que me llamaba para hacer talleres, ¿no? Recuerdo un grupo de Turín que eran muy, bueno, pues me estimaban mucho y me llamaban todos los años, ¿no? Y todos los años querían que yo hiciera algo diferente. Yo decía, pero bueno, si ya las voces, nuestros procesos son distintos de un año para otro, entonces ya será diferente porque el grupo nunca será igual, ¿no? Pero decían, no, pero haznos algo diferente, ¿no? Y entonces se me ocurrió empezar a poner temas, ¿no? Y, y entonces, pues un día que estaba yo, porque yo vivía en el campo, pues paseando por el bosque, pues a ver qué tema podría hacer. Entonces me ocurrió de los elementos porque la naturaleza me habló, ¿no? Pues la tierra, el aire, el agua, ¿no? Entonces dije, pues claro, los elementos pueden ser pues como una inspiración para un trabajo personal, porque la tierra pues es el cuerpo, ¿no? Es todo lo que sea a nivel de bloqueos corporales, ¿no? De toda la tensión que puedes soltar por el cuerpo. El agua son las emociones, pues todas las emociones pueden expresarse con la voz. El aire es la mente racional, las creencias limitadoras. Entonces, por ahí, y el fuego, pues el instinto, ¿no? La pasión, el fuego vital, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí me empezaron a inspirar ejercicios de voz, pero que tenían que ver con tu crecimiento también, ¿no? Pues con emociones no expresadas, de la infancia. O sea, yo me he ido inventando ejercicios, a veces pues inspirados en la Gestalt o en la programación neurolingüística o formaciones que yo hacía o las constelaciones familiares. O sea, me han inspirado ejercicios que luego yo he adaptado a hacerlos con sonido y voz, ¿no? Otro año se me ocurrió también, porque siguiendo a Claudio, pues claro, el tema de los tres amores, ¿no? Que tú conoces, pues ha sido también inspirador. Entonces, cómo hacer un trabajo con los padres, ¿no? Y los tres amores desde la voz.
Entonces también es mucho más rápido también, porque tú puedes expresar enseguida la madre tóxica, el padre tóxico con la voz y luego recuperar, integrar con otro sonido y con un canto inspirado en ese momento de amor, ¿no? La compasión, la devoción, el niño que juega, el niño libre, erótico, gozoso. Bueno, otra vez me inspiré también en otra enseñanza de Claudio, que es el viaje del héroe, ¿no? Que nos ha hablado siempre. Pues también cómo se podría llevar el viaje del héroe a la voz, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió este taller del canto del héroe, que son las etapas, digamos, de la vida, ¿no? Que atravesamos todos como héroes, ¿no? De nuestra propia vida y pasarlas con voz, ¿no? Bueno, pues hay trabajos como muy prácticos también, ¿no? Y que son además trabajos muy intensos y que duran 16 horas, son talleres muy largos. O sea, a veces se me quedan hasta cortos 16 horas, porque podría hacerlo todavía más largo, ¿no? Y bueno, pues por ahí el último trabajo que he inventado, que me ha surgido, fue el del canto del árbol de la vida. También estoy trabajando con los chakras, ¿no? El taller de los chakras, por ejemplo, es un taller que hago residencial en el bosque, allí donde yo vivía en Italia. Entonces es un taller de 5 días, ¿no? En plena naturaleza, ¿no? Donde usamos el bosque para nuestros cantos, para sacar el primer chakra, el segundo, el tercero, bueno, en fin, todos los chakras se van trabajando en profundidad con la voz y en un entorno muy bonito, ¿no? Muy poderoso, Bueno, ¿no? pues ahí se van ocurriendo cosas, sí. Vamos, te veo continuamente creando, ¿no? Y aportando más recursos, ¿no? Qué bien también, ¿no? Poder poner esto a disposición de... Sí, esto también forma parte de mi carácter porque soy bastante creativa y entonces llega un momento en que me canso de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues, a ver, otra cosa, ¿no? Y entonces, pues, se me ocurren otras cosas. Bueno, eso Sí, está fenomenal. Y además en tu web también están todos los talleres, así que, bueno, pues las personas que sí. también les interese también pueden mirar por ahí, ¿no? Que seguro que... Ahora también lo que... Dime, dime. Sí, sí. No, quería decir que ya mi última invención fue como que había gente que quería formarse conmigo en este método, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer estos mismos talleres que yo hacía, pues hacerlos como en un itinerario formativo, ¿no? Y entonces ahí se me ocurrió esta formación que yo hago aquí en Barcelona, que se llama La Voz Curandera, ¿no? Ajá. Como poder una persona que se quiera formar en este método, pues tener como muchos ejemplos, muchos modelos de expresión de voz con estos talleres que he ido creando. Y también invito a personas que también trabajan con la voz y que he ido conociendo en mi trayectoria por Italia o por aquí, y que también aportan su otra visión, porque claro, yo tengo mi estilo, mi modelo, también que viene mucho de la terapia y de la Gestalt, ¿no? Pero hay gente que ha llegado desde la musicoterapia o desde el teatro, desde otros lugares, y también hace trabajos de crecimiento personal con la voz diferentes a los míos, ¿no? Entonces también los estoy como intercalando en esta formación para que la gente también tenga más modelos y pueda tener como mayor riqueza, ¿no? Es Qué una bueno. formación realmente preciosa, muy bonita, muy vivencial. Sí, sí. Bueno, pues seguro que nos encontraremos en alguno de esos talleres o en la formación. Ojalá. Ojalá, sí. Bueno, Sí, Rosa, sí. no sé Ojalá que si, sí. si bueno, no sé si te apetece ya como para terminar, hacer alguno de estos cantos libres, espontáneos que tienen, que, bueno, que haces, Sí, ¿no? claro.
Hermoso. Me has dejado sin Bueno, no sé cómo ha palabras. quedado, pero Y además se ha escuchado bien, así que muchas gracias, qué bien, Mari. Rosa. La verdad es que Pues oye, agradecida también a ti, de este encuentro. Me ha hecho mucha ilusión, de verdad. Además, de colega a colega, sí, que también pues, las preguntas que me has hecho pues, son como más pertinentes para la terapia y me gusta también, ¿no? Porque es mi sí. campo también. La verdad que un gusto verte, escucharte. Y bueno, a mí es que se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Bueno, de ese canto, ¿no? Tan bello. Así que muchísimas gracias, Rosa. Espero que nos encontremos, Bueno, pues ¿no? más gracias a ti. Sí, Y, sí, claro. Sí. y nada, que cuídate Te mucho seguimos. y nos Tú también. encontraremos seguro.